Learn Spanish every day, listen, speak, practice, and improve your language skills with us. Start practicing now. Necesito solicitar un visado. Necesito solicitar un visado. I need to apply for a visa. Necesito solicitar un visado. Necesito solicitar un visado. ¿Dónde puedo solicitar un visado? ¿Dónde puedo solicitar un visado? Where can I apply for a visa? ¿Dónde puedo solicitar un visado? ¿Dónde puedo solicitar un visado? ¿Cómo solicito un visado? ¿Cómo solicito un visado? How do I apply for a visa? ¿Cómo solicito un visado? ¿Cómo solicito un visado? ¿Qué documentos se requieren para un visado? ¿Qué documentos se requieren para un visado? What documents are required for a visa? ¿Qué documentos se requieren para un visado? ¿Qué documentos se requieren para un visado? ¿Necesito una cita para solicitar un visado? ¿Necesito una cita para solicitar un visado? Do I need an appointment to apply for a visa? ¿Necesito una cita para solicitar un visado? ¿Necesito una cita para solicitar un visado? ¿Puedo solicitar un visado en línea? ¿Puedo solicitar un visado en línea? Can I apply for a visa online? ¿Puedo solicitar un visado en línea? ¿Puedo solicitar un visado en línea? ¿Cuánto tiempo tarda en obtenerse un visado? ¿Cuánto tiempo tarda en obtenerse un visado? How long does it take to get a visa? ¿Cuánto tiempo tarda en obtenerse un visado? ¿Cuánto tiempo tarda en obtenerse un visado? ¿Cuál es la tasa de solicitud de visado? ¿Cuál es la tasa de solicitud de visado? What is the visa application fee? ¿Cuál es la tasa de solicitud de visado? ¿Cuál es la tasa de solicitud de visado? ¿Existe un formulario de solicitud de visado? ¿Existe un formulario de solicitud de visado? Is there a visa application form? ¿Existe un formulario de solicitud de visado? ¿Existe un formulario de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar el formulario de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar el formulario de solicitud de visado? Where can I find the visa application form? ¿Dónde puedo encontrar el formulario de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar el formulario de solicitud de visado? ¿Necesito un pasaporte para solicitar un visado? ¿Necesito un pasaporte para solicitar un visado? Do I need a passport to apply for a visa? ¿Necesito un pasaporte para solicitar un visado? ¿Necesito un pasaporte para solicitar un visado? ¿Cuánto tiempo es válido el visado? ¿Cuánto tiempo es válido el visado? How long is the visa valid for? ¿Cuánto tiempo es válido el visado? ¿Cuánto tiempo es válido el visado? ¿Puedo extender mi visado? ¿Puedo extender mi visado? Can I extend my visa? ¿Puedo extender mi visado? ¿Puedo extender mi visado? ¿Qué tipos de visados están disponibles? ¿Qué tipos de visados están disponibles? What types of visas are available? ¿Qué tipos de visados están disponibles? ¿Qué tipos de visados están disponibles? ¿Necesito un visado para mi viaje? ¿Necesito un visado para mi viaje? Do I need a visa for my trip? ¿Necesito un visado para mi viaje? ¿Necesito un visado para mi viaje? ¿Cuándo debo solicitar un visado? ¿Cuándo debo solicitar un visado? When should I apply for a visa? ¿Cuándo debo solicitar un visado?
¿Cuándo debo solicitar un visado? ¿Puedo obtener un visado a la llegada? ¿Puedo obtener un visado a la llegada? Can I get a visa on arrival? ¿Puedo obtener un visado a la llegada? ¿Puedo obtener un visado a la llegada? ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de un visado? ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de un visado? What is the processing time for a visa? ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de un visado? ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de un visado? ¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud de visado? ¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud de visado? How can I check my visa application status? ¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud de visado? ¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud de visado? ¿Dónde presento mi solicitud de visado? ¿Dónde presento mi solicitud de visado? Where do I submit my visa application? ¿Dónde presento mi solicitud de visado? ¿Dónde presento mi solicitud de visado? ¿Existe un servicio de visado urgente? ¿Existe un servicio de visado urgente? Is there an expedited visa service? ¿Existe un servicio de visado urgente? ¿Existe un servicio de visado urgente? ¿Puede otra persona solicitar un visado en mi nombre? ¿Puede otra persona solicitar un visado en mi nombre? Can someone else apply for a visa on my behalf? ¿Puede otra persona solicitar un visado en mi nombre? ¿Puede otra persona solicitar un visado en mi nombre? ¿Necesito proporcionar una foto para la solicitud de visado? ¿Necesito proporcionar una foto para la solicitud de visado? Do I need to provide a photo for the visa application? ¿Necesito proporcionar una foto para la solicitud de visado? ¿Necesito proporcionar una foto para la solicitud de visado? ¿Qué tamaño de foto se requiere para un visado? ¿Qué tamaño de foto se requiere para un visado? What size photo is required for a visa? ¿Qué tamaño de foto se requiere para un visado? ¿Qué tamaño de foto se requiere para un visado? ¿Puedo enviar una foto digital para mi visado? ¿Puedo enviar una foto digital para mi visado? Can I submit a digital photo for my visa? ¿Puedo enviar una foto digital para mi visado? ¿Puedo enviar una foto digital para mi visado? ¿Qué es una entrevista de visado? ¿Qué es una entrevista de visado? What is a visa interview? ¿Qué es una entrevista de visado? ¿Qué es una entrevista de visado? ¿Debo asistir a una entrevista de visado? ¿Debo asistir a una entrevista de visado? Do I need to attend a visa interview? ¿Debo asistir a una entrevista de visado? ¿Debo asistir a una entrevista de visado? ¿Cómo programo una entrevista de visado? ¿Cómo programo una entrevista de visado? How do I schedule a visa interview? ¿Cómo programo una entrevista de visado? ¿Cómo programo una entrevista de visado? ¿Qué preguntas se hacen en una entrevista de visado? ¿Qué preguntas se hacen en una entrevista de visado? What questions are asked in a visa interview? ¿Qué preguntas se hacen en una entrevista de visado? ¿Qué preguntas se hacen en una entrevista de visado? ¿Qué debo vestir para una entrevista de visado? ¿Qué debo vestir para una entrevista de visado? What should I wear to a visa interview? ¿Qué debo vestir para una entrevista de visado? ¿Qué debo vestir para una entrevista de visado? ¿Puedo reprogramar mi entrevista de visado? ¿Puedo reprogramar mi entrevista de visado? Can I reschedule my visa interview? ¿Puedo reprogramar mi entrevista de visado?
¿Puedo reprogramar mi entrevista de visado? ¿Qué sucede si me niegan el visado? ¿Qué sucede si me niegan el visado? What happens if my visa is denied? ¿Qué sucede si me niegan el visado? ¿Qué sucede si me niegan el visado? ¿Puedo apelar una denegación de visado? ¿Puedo apelar una denegación de visado? Can I appeal a visa denial? ¿Puedo apelar una denegación de visado? ¿Puedo apelar una denegación de visado? ¿Cómo vuelvo a solicitar un visado después de una denegación? ¿Cómo vuelvo a solicitar un visado después de una denegación? How do I reapply for a visa after denial? ¿Cómo vuelvo a solicitar un visado después de una denegación? ¿Cómo vuelvo a solicitar un visado después de una denegación? ¿Qué es un programa de exención de visado? ¿Qué es un programa de exención de visado? What is a visa waiver program? ¿Qué es un programa de exención de visado? ¿Qué es un programa de exención de visado? ¿Soy elegible para una exención de visado? ¿Soy elegible para una exención de visado? Am I eligible for a visa waiver? ¿Soy elegible para una exención de visado? ¿Soy elegible para una exención de visado? ¿Qué es un visado de turista? ¿Qué es un visado de turista? What is a tourist visa? ¿Qué es un visado de turista? ¿Qué es un visado de turista? ¿Necesito un visado para visitas cortas? ¿Necesito un visado para visitas cortas? Do I need a visa for short visits? ¿Necesito un visado para visitas cortas? ¿Necesito un visado para visitas cortas? ¿Cuánto cuesta un visado de turista? ¿Cuánto cuesta un visado de turista? How much does a tourist visa cost? ¿Cuánto cuesta un visado de turista? ¿Cuánto cuesta un visado de turista? ¿Qué es un visado de estudiante? ¿Qué es un visado de estudiante? What is a student visa? ¿Qué es un visado de estudiante? ¿Qué es un visado de estudiante? ¿Cómo solicito un visado de estudiante? ¿Cómo solicito un visado de estudiante? How do I apply for a student visa? ¿Cómo solicito un visado de estudiante? ¿Cómo solicito un visado de estudiante? ¿Qué es un visado de trabajo? ¿Qué es un visado de trabajo? What is a work visa? ¿Qué es un visado de trabajo? ¿Qué es un visado de trabajo? ¿Necesito una oferta de trabajo para obtener un visado de trabajo? ¿Necesito una oferta de trabajo para obtener un visado de trabajo? Do I need a job offer to get a work visa? ¿Necesito una oferta de trabajo para obtener un visado de trabajo? ¿Necesito una oferta de trabajo para obtener un visado de trabajo? ¿Qué es un visado de tránsito? ¿Qué es un visado de tránsito? What is a transit visa? ¿Qué es un visado de tránsito? ¿Qué es un visado de tránsito? ¿Necesito un visado de tránsito para una escala? ¿Necesito un visado de tránsito para una escala? Do I need a transit visa for a layover? ¿Necesito un visado de tránsito para una escala? ¿Necesito un visado de tránsito para una escala? ¿Qué es un patrocinio de visado? ¿Qué es un patrocinio de visado? What is a visa sponsorship? ¿Qué es un patrocinio de visado? ¿Qué es un patrocinio de visado? ¿Quién puede patrocinar mi visado? ¿Quién puede patrocinar mi visado? Who can sponsor my visa? ¿Quién puede patrocinar mi visado?
¿Quién puede patrocinar mi visado? ¿Cómo encuentro un patrocinador de visado? ¿Cómo encuentro un patrocinador de visado? How do I find a visa sponsor? ¿Cómo encuentro un patrocinador de visado? ¿Cómo encuentro un patrocinador de visado? ¿Qué es una exención de la tasa de visado? ¿Qué es una exención de la tasa de visado? What is a visa fee waiver? ¿Qué es una exención de la tasa de visado? ¿Qué es una exención de la tasa de visado? ¿Soy elegible para una exención de la tasa de visado? ¿Soy elegible para una exención de la tasa de visado? Am I eligible for a visa fee waiver? ¿Soy elegible para una exención de la tasa de visado? ¿Soy elegible para una exención de la tasa de visado? ¿Qué es un centro de solicitud de visado? ¿Qué es un centro de solicitud de visado? What is a visa application center? ¿Qué es un centro de solicitud de visado? ¿Qué es un centro de solicitud de visado? ¿Dónde está el centro de solicitud de visado más cercano? ¿Dónde está el centro de solicitud de visado más cercano? Where is the nearest visa application center? ¿Dónde está el centro de solicitud de visado más cercano? ¿Dónde está el centro de solicitud de visado más cercano? ¿Puedo solicitar un visado en otro país? ¿Puedo solicitar un visado en otro país? Can I apply for a visa in another country? ¿Puedo solicitar un visado en otro país? ¿Puedo solicitar un visado en otro país? ¿Cómo pago la tasa de visado? ¿Cómo pago la tasa de visado? How do I pay the visa fee? ¿Cómo pago la tasa de visado? ¿Cómo pago la tasa de visado? ¿Puedo pagar la tasa de visado en línea? ¿Puedo pagar la tasa de visado en línea? Can I pay the visa fee online? ¿Puedo pagar la tasa de visado en línea? ¿Puedo pagar la tasa de visado en línea? ¿Qué debo hacer si pierdo mi visado? ¿Qué debo hacer si pierdo mi visado? What should I do if I lose my visa? ¿Qué debo hacer si pierdo mi visado? ¿Qué debo hacer si pierdo mi visado? ¿Puedo obtener un visado de reemplazo? ¿Puedo obtener un visado de reemplazo? Can I get a replacement visa? ¿Puedo obtener un visado de reemplazo? ¿Puedo obtener un visado de reemplazo? ¿Qué es la fecha de vencimiento de un visado? ¿Qué es la fecha de vencimiento de un visado? What is a visa expiration date? ¿Qué es la fecha de vencimiento de un visado? ¿Qué es la fecha de vencimiento de un visado? ¿Puedo quedarme después de que expire mi visado? ¿Puedo quedarme después de que expire mi visado? Can I stay after my visa expires? ¿Puedo quedarme después de que expire mi visado? ¿Puedo quedarme después de que expire mi visado? ¿Cómo renuevo mi visado? ¿Cómo renuevo mi visado? How do I renew my visa? ¿Cómo renuevo mi visado? ¿Cómo renuevo mi visado? ¿Cómo solicito un visado de larga duración? ¿Cómo solicito un visado de larga duración? How do I apply for a long-term visa? ¿Cómo solicito un visado de larga duración? ¿Cómo solicito un visado de larga duración? ¿Los niños necesitan un visado? ¿Los niños necesitan un visado? Do children need a visa? ¿Los niños necesitan un visado? ¿Los niños necesitan un visado? ¿Qué es un país sin visado? ¿Qué es un país sin visado? What is a visa-free country? ¿Qué es un país sin visado? ¿Qué es un país sin visado?
¿Puedo viajar sin visado? ¿Puedo viajar sin visado? Can I travel without a visa? ¿Puedo viajar sin visado? ¿Puedo viajar sin visado? ¿Qué es una embajada? ¿Qué es una embajada? What is an embassy? ¿Qué es una embajada? ¿Qué es una embajada? ¿Dónde está la embajada de mi país? ¿Dónde está la embajada de mi país? Where is my country's embassy? ¿Dónde está la embajada de mi país? ¿Dónde está la embajada de mi país? ¿Puede la embajada ayudarme con mi visado? ¿Puede la embajada ayudarme con mi visado? Can the embassy help with my visa? ¿Puede la embajada ayudarme con mi visado? ¿Puede la embajada ayudarme con mi visado? ¿Qué es un consulado? ¿Qué es un consulado? What is a consulate? ¿Qué es un consulado? ¿Qué es un consulado? ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? What is the difference between an embassy and a consulate? ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? ¿Puede el consulado ayudarme con mi solicitud de visado? ¿Puede el consulado ayudarme con mi solicitud de visado? Can the consulate help with my visa application? ¿Puede el consulado ayudarme con mi solicitud de visado? ¿Puede el consulado ayudarme con mi solicitud de visado? ¿Necesito visitar el consulado en persona? ¿Necesito visitar el consulado en persona? Do I need to visit the consulate in person? ¿Necesito visitar el consulado en persona? ¿Necesito visitar el consulado en persona? ¿Cómo contacto con el consulado? ¿Cómo contacto con el consulado? How do I contact the consulate? ¿Cómo contacto con el consulado? ¿Cómo contacto con el consulado? ¿Qué hago si no puedo contactar con el consulado? ¿Qué hago si no puedo contactar con el consulado? What do I do if I can't contact the consulate? ¿Qué hago si no puedo contactar con el consulado? ¿Qué hago si no puedo contactar con el consulado? ¿Puedo solicitar un visado a través de una agencia de viajes? ¿Puedo solicitar un visado a través de una agencia de viajes? Can I apply for a visa through a travel agency? ¿Puedo solicitar un visado a través de una agencia de viajes? ¿Puedo solicitar un visado a través de una agencia de viajes? ¿Qué es un agente de visado? ¿Qué es un agente de visado? What is a visa agent? ¿Qué es un agente de visado? ¿Qué es un agente de visado? ¿Debería usar un agente de visado? ¿Debería usar un agente de visado? Should I use a visa agent? ¿Debería usar un agente de visado? ¿Debería usar un agente de visado? ¿Qué es un número de referencia de solicitud de visado? ¿Qué es un número de referencia de solicitud de visado? What is a visa application reference number? ¿Qué es un número de referencia de solicitud de visado? ¿Qué es un número de referencia de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar mi número de referencia de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar mi número de referencia de solicitud de visado? Where can I find my visa application reference number? ¿Dónde puedo encontrar mi número de referencia de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar mi número de referencia de solicitud de visado? ¿Cómo hago un seguimiento de mi solicitud de visado? ¿Cómo hago un seguimiento de mi solicitud de visado? How do I track my visa application?
¿Cómo hago un seguimiento de mi solicitud de visado? ¿Cómo hago un seguimiento de mi solicitud de visado? ¿Puedo obtener un reembolso del visado? ¿Puedo obtener un reembolso del visado? Can I get a visa refund? ¿Puedo obtener un reembolso del visado? ¿Puedo obtener un reembolso del visado? ¿Qué sucede si pierdo mi cita para el visado? ¿Qué sucede si pierdo mi cita para el visado? What happens if I miss my visa appointment? ¿Qué sucede si pierdo mi cita para el visado? ¿Qué sucede si pierdo mi cita para el visado? ¿Puedo cambiar el tipo de visado después de solicitarlo? ¿Puedo cambiar el tipo de visado después de solicitarlo? Can I change the visa type after applying? ¿Puedo cambiar el tipo de visado después de solicitarlo? ¿Puedo cambiar el tipo de visado después de solicitarlo? ¿Qué es una exención de entrevista de visado? ¿Qué es una exención de entrevista de visado? What is a visa interview waiver? ¿Qué es una exención de entrevista de visado? ¿Qué es una exención de entrevista de visado? ¿Califico para una exención de entrevista de visado? ¿Califico para una exención de entrevista de visado? Do I qualify for a visa interview waiver? ¿Califico para una exención de entrevista de visado? ¿Califico para una exención de entrevista de visado? ¿Qué es una tasa de emisión de visado? ¿Qué es una tasa de emisión de visado? What is a visa issuance fee? ¿Qué es una tasa de emisión de visado? ¿Qué es una tasa de emisión de visado? ¿Cuándo pago la tasa de emisión de visado? ¿Cuándo pago la tasa de emisión de visado? When do I pay the visa issuance fee? ¿Cuándo pago la tasa de emisión de visado? ¿Cuándo pago la tasa de emisión de visado? ¿Qué es un recibo de solicitud de visado? ¿Qué es un recibo de solicitud de visado? What is a visa application receipt? ¿Qué es un recibo de solicitud de visado? ¿Qué es un recibo de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar mi recibo de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar mi recibo de solicitud de visado? Where can I find my visa application receipt? ¿Dónde puedo encontrar mi recibo de solicitud de visado? ¿Dónde puedo encontrar mi recibo de solicitud de visado? ¿Necesito llevar mi recibo de solicitud de visado a la entrevista? ¿Necesito llevar mi recibo de solicitud de visado a la entrevista? Do I need to bring my visa application receipt to the interview? ¿Necesito llevar mi recibo de solicitud de visado a la entrevista? ¿Necesito llevar mi recibo de solicitud de visado a la entrevista? ¿Qué es una pegatina de visado? ¿Qué es una pegatina de visado? What is a visa sticker? ¿Qué es una pegatina de visado? ¿Qué es una pegatina de visado? ¿Dónde se coloca la pegatina de visado? ¿Dónde se coloca la pegatina de visado? Where is the visa sticker placed? ¿Dónde se coloca la pegatina de visado? ¿Dónde se coloca la pegatina de visado? ¿Qué es un sello de visado? ¿Qué es un sello de visado? What is a visa stamp? ¿Qué es un sello de visado? ¿Qué es un sello de visado? ¿Necesito tanto un sello de visado como una pegatina? ¿Necesito tanto un sello de visado como una pegatina? Do I need both a visa stamp and a sticker? ¿Necesito tanto un sello de visado como una pegatina? ¿Necesito tanto un sello de visado como una pegatina? ¿Qué es una notificación de aprobación de visado? ¿Qué es una notificación de aprobación de visado? What is a visa approval notice?
¿Qué es una notificación de aprobación de visado? ¿Qué es una notificación de aprobación de visado? ¿Cómo recibo mi notificación de aprobación de visado? ¿Cómo recibo mi notificación de aprobación de visado? How do I receive my visa approval notice? ¿Cómo recibo mi notificación de aprobación de visado? ¿Cómo recibo mi notificación de aprobación de visado? Thank you for watching. Subscribe to our channel and turn on notifications to stay updated with new videos and continue your English learning journey.